día de hoy vamos a iniciar un periodo de charlas sobre la importancia de Más Cultura, Más Perú, ¿no? El día de hoy nos acompaña Víctor y bueno, él nos va a dar cierta dirección en cuanto a ciudadanía y políticas culturales. Renzo también nos va a acompañar ahí, cualquier consulta. La dinámica es la siguiente, ¿no? Víctor va a hacer un contenido de 30 minutos, luego vamos a hacer una especie de un conversatorio, un diálogo de preguntas, y aprovechamos porque Víctor tiene amplia experiencia en estas cosas, ¿no? Y no siempre está por acá por San Juan de Lurigancho. Gracias, Víctor. Gracias a Un usted. aplauso, por favor. Sí, bueno, arranco. ¿O tú? Ya. Bueno, pues nada, gracias por estar acá. Un día así a mitad de semana y con tanto calor. Bueno, pues a ver, hemos empezado esta campaña que se llama Más Cultura, Más Perú. Es una campaña que intenta subrayar la importancia que deben de tener las políticas culturales, la inversión en cultura, el gasto en cultura, el apoyo a la cultura en el desarrollo y la transformación y el cambio en el país, ¿no? Lo cierto es que las políticas culturales no son hasta el día de hoy una prioridad en el gobierno, en los gobiernos, no son ni siquiera, no solamente no son una prioridad, sino que ni siquiera son un tema de agenda, o sea, ni siquiera se discute, ¿no? Ni siquiera vamos a discutir si tiene o no importancia, no, simplemente no se discute. Y la palabra política cultural no aparece, no solamente no aparece en el discurso político, sino que tampoco aparece en el discurso público, o sea, los periodistas no hablan de eso, no hacen preguntas sobre eso. A ningún candidato en la campaña electoral se le preguntó cuál es su propuesta en política cultural, etc., ¿no? Entonces, las políticas culturales aparecen como una práctica y como una categoría todavía desconocidas, todavía, digamos, fuera de agenda, todavía aparecen asociadas a algo sofisticado, a algo que, digamos, es un anexo, algo que, bueno, es la última rueda del coche, literalmente. Sin embargo, en realidad se trata de una situación que, si la analizamos, es más o menos absurda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sí es un consenso en todos los partidos políticos, lo que sí es un consenso en casi toda la sociedad civil, es una demanda de la mejora en la calidad educativa en el país. Es decir, efectivamente todos los partidos políticos, desde una u otra posición o con una u otra idea acerca de cómo hacerlo, piensan que es importante invertir en educación, que si no invertimos en educación vamos a seguir deteriorándonos como sociedad, que la escuela en el Perú está muy abandonada, y al mismo tiempo la propia sociedad, la gente, demanda educación, y la demanda o exigiendo que haya mejor calidad educativa, o, digamos, dispuesta a gastar su dinero en colegios públicos, en colegios privados, que muchas veces son muy malos, en universidades privadas, que muchas veces son muy malas, pero que la gente está dispuesta porque considera que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal, etc. Entonces, frente a un escenario, tenemos un escenario contradictorio, en donde por un lado las políticas culturales no importan, y por otro lado la educación aparece como, la necesidad de educación aparece como uno de los principales problemas y principales demandas en el Perú. Entonces, ¿dónde está
digamos, el problema central. El problema central está en que hasta el día de hoy ni los políticos del gobierno central, ni los políticos de los gobiernos locales, las municipalidades, ni la propia gente, nosotros los ciudadanos, tenemos claro, ¿no es cierto? Todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Que invertir en educación, que trabajar por la mejora de la educación en el Perú, no implica exclusivamente trabajar por el desarrollo de la escuela peruana. Es decir, ¿qué quiero decir? Que si queremos trabajar por la educación en el Perú, la escuela no es el único lugar para hacerlo. Y entonces cuando el gobierno de Kuczynski, de Ollanta Humala, de Alan o de Toledo dicen, bueno, queremos trabajar por la educación en el Perú, lo único que han hecho, y mal, es trabajar por la escuela. Invertir en el Ministerio de Educación, invertir en el aula, invertir en los colegios públicos. Y no se dan cuenta que hoy en día los ciudadanos no se educan solamente en los colegios, sino que nos educamos fundamentalmente ¿dónde? En la calle, en el parque, en el barrio, mirando tele, entrando a internet, yendo al cine, y que hoy en día nuestras principales imágenes sobre qué es el mundo, qué es la sociedad, nuestra educación sentimental, la educación ideológica, la educación de la mayoría de niños y jóvenes en el Perú no pasa por la escuela, pasa por el barrio, pasa por el internet, pasa por la tele, pasa por la radio. Y que realmente si queremos invertir en educación, no solo tenemos que invertir en los colegios y en el aula, sino que tenemos que invertir en todo aquello que educa que está fuera de la escuela. Y eso se llaman políticas culturales. Las políticas culturales tienen que ser una herramienta paralela y simultánea a las políticas educativas clásicas. Es decir, trabajar y comprometerse por una verdadera reforma de la educación en el Perú implica trabajar y comprometerse por reformar la escuela, pero también por ofrecer servicios culturales fuera de la escuela. Y esto no solamente, ¿no es cierto?, no solamente entendido como, o sea, las políticas culturales no solamente son una instancia que contribuyen a enriquecer la educación peruana, es decir, si en los parques tenemos permanentes actividades culturales, es decir, en los parques tenemos talleres para niños de arte y de música, si en los parques tenemos teatro por las tardes, si en los parques tenemos una agenda nutrida, si en las municipalidades tienen centros culturales cargados, ¿no es cierto? No solamente estamos educando, contribuyendo a la mejora de la calidad educativa, sino que estamos generando cosas adicionales, ¿no? Estamos trabajando por la seguridad ciudadana, ¿cierto? Es decir, parques vacíos son parques peligrosos, parques cargados de gente son parques seguros. Estamos trabajando para fomentar un sentido de comunidad mayor, estamos fomentando, estamos haciendo que los jóvenes descubran habilidades que probablemente no sabían que tienen porque no han tenido la oportunidad de desarrollarla. Entonces yo, empiezo a tocar guitarra porque la municipalidad me ofrece talleres de guitarra gratuitos o a muy bajo costo, y me doy cuenta que yo tengo habilidad para tocar guitarra, pero esa habilidad
probablemente nunca me diera cuenta que la tenía si no tengo la oferta que me la da. Y entonces, como no me doy cuenta que tengo esa habilidad, pues me dedico a otras cosas, ¿no es cierto? A lo que sea, desde cosas buenas o malas y horribles, pero no me doy cuenta que tengo la habilidad de músico, que tengo la habilidad de actor, o que tengo la habilidad para, ¿no es cierto?, para cualquier otra cosa. Entonces, la primera idea que quería sostener, ¿no?, que es algo que hemos venido insistiendo mucho desde Más Cultura, Más Perú, desde el activismo cultural y de determinados partidos políticos o agrupaciones políticas, es que realmente es importante difundir la idea de que la reforma educativa pasa por el trabajo educativo fuera de la escuela y pasa por que los gobiernos locales inviertan en sus secretarías de cultura, que inviertan en infraestructura cultural, que inviertan en arte en espacios públicos, ¿no?, que inviertan en bibliotecas populares, ¿no?, pero bibliotecas no pues para los intelectuales, sino bibliotecas para que los niños en la tarde vayan a hacer sus tareas, para que los niños en la tarde tengan talleres que amplíen su formación en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que cuando nosotros pensamos en cultura, la palabra cultura es una palabra que está rodeada de un significado positivo. La cultura, ¿no es cierto? Nuestra cultura es Machu Picchu, nuestra cultura son los danzantes de tijeras, nuestra cultura es José María Arguedas, y nuestra cultura es, bueno, no sé, la gastronomía, ¿no? Entonces la cultura peruana es una cultura muy rica porque tiene una música hermosa, porque tiene una cerámica hermosa, porque tiene una poesía bacán, porque hay grandes escritores, y etc. Y entonces la palabra cultura es una palabra que la solemos asociar a positiva, a algo positivo. Más cultura, más Perú. Necesitamos en el Perú más cultura para formar gente que tenga más conocimientos, para formar gente que tenga mejores valores, para que no haya corrupción, para que haya más honestidad, para que haya más sentido de lo colectivo. La educación contribuye a hacer una sociedad mejor. La cultura contribuye a hacer una sociedad mejor. Bueno, eso es verdad, pero en realidad es solo la mitad del problema. Porque yo creo que ese discurso de que la cultura es Machu Picchu y que la cultura es José María Arguedas y que la cultura es positiva, creo que no ha funcionado. No funciona. Es decir, con eso, digamos, no conseguimos que la clase política invierta en cultura. La clase política es muy consciente de que en el Perú tenemos un patrimonio cultural extraordinario y, sin embargo, el presupuesto en cultura baja todos los años. Y es el único presupuesto en que baja. Sin embargo, los antropólogos han venido insistiendo hace mucho que no podemos definir cultura como arte, sino que la cultura es fundamentalmente la manera en la que una comunidad ha organizado sus vínculos, sus relaciones. La cultura es una forma de vivir. Los peruanos tenemos una forma de vivir distinta a la manera como viven los ingleses o los de Dinamarca. La cultura peruana ha estructurado las relaciones entre los peruanos de una manera muy particular. Y creo que tenemos que asumir con coraje
que la cultura peruana, es decir, la manera en la que los peruanos vivimos, es una cultura cada vez más degradada, cada vez más violenta y fundamentalmente escalofriante. Es decir, hoy en día estamos viendo clarísimamente que somos una cultura absolutamente corrupta y que la corrupción no es solamente de la clase política y de las empresas grandazas y privadas como Odebrecht o Gran y Montero, sino que la corrupción es algo que atraviesa todas las clases sociales, todos los lugares. Yo dejo mi bicicleta acá en la puerta y desaparece en 2 minutos. Es decir, que todos en el Perú hemos perdido el sentido de honestidad, hemos perdido el sentido de pensar en el otro, y que la vida es una permanente transgresión a la ley y una permanente sacar provecho del otro, y si yo me puedo aprovechar de ti, si te puedo engañar, y en vez de venderte 1 kilo te vendo 800 gramos porque he adulterado la balanza, lo hago. Y entonces que la corrupción está absolutamente generalizada y que este es un país donde todos nos engañamos. Acabamos de ver hace unos meses la marcha Ni Una Menos, que ha hecho visible que somos una cultura absolutamente machista, en donde los hombres seguimos creyendo que tenemos el poder para hacer con las mujeres lo que queramos, desde agresiones verbales hasta agresiones físicas, y que la cultura nos socializa en un machismo atroz. Y entonces también nos damos cuenta de que seguimos siendo una cultura fundamentalmente racista, en donde todo el mundo, por una u otra razón, se discrimina, y desde todos lados, ¿no? Los campesinos del Valle discriminan a los campesinos de la Pura, y los de Lima discriminan a los de provincias, y los de determinados barrios en Lima discriminan a los de otros barrios, y que esto es una guerra entre todos contra todos. Y entonces, ese discurso de que en el Perú tenemos una cultura de la cual tenemos que sentirnos orgullosos porque acá estuvo Machu Picchu y César Vallejo escribió Los Poemas Humanos, es un discurso del que tenemos que desconfiar. Y más bien tenemos que insistir que tenemos una cultura horrorosa y que el tráfico en Lima la demuestra, donde todo el mundo se grita, todo el mundo se insulta, una lucha fálica donde todo el mundo quiere ser el que se impone, donde todo el mundo transgrede, donde todo el mundo se engaña, donde todo el mundo se jerarquiza, donde todo el mundo se excluye, donde discriminamos todo. Y entonces que realmente estamos en una situación, y bueno, lo de Odebrecht y lo de Toledo y lo de todo, o sea, de que realmente los vínculos sociales están deteriorados. Y entonces que realmente tenemos una cultura de la cual no tenemos nada que orgullecer. Entonces, lo que quiero decir es que las políticas culturales, la palabra culturales ahí, no solamente significa dar clases de guitarra, difundir el teatro, promover el cine y hacer títeres con los niños. No, cultural ahí no solamente significa difundir el arte. Cultural significa políticas culturales, significan políticas para intentar transformar esa manera atroz que se ha instalado de vivir entre los peruanos. Políticas culturales para cambiar la cultura peruana, una cultura deshonesta, una cultura machista, una cultura racista. Políticas para intervenir en el vínculo, en las relaciones, en las maneras en las que los peruanos nos relacionamos. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
Yo creo que si los políticos se dieran cuenta de que las políticas culturales sirven para cambiar eso, nos daríamos cuenta que, o sea, ahora dicen, bueno, hay tanta corrupción, tenemos que hacer, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una verdadera reforma, no podemos seguir viviendo así. Pero no vamos a cambiar con leyes, metiendo presos a los corruptos. ¿De qué sirve meter presos a los corruptos si la cultura produce corruptos todos los días? Es decir, si los niños se forman consumiendo modelos violentos, modelos corruptos, modelos machistas, modelos racistas, entonces tenemos que cambiar el patrón de socialización. Vamos a decirlo poéticamente. ¿Cómo cambiamos entonces la cultura? Y la respuesta es, digamos poéticamente, tenemos que cambiar la cultura con mayúscula utilizando algunos objetos de la cultura con minúscula. Es decir, lo que quiero decir es que la música, el cine, el teatro, la danza, esos objetos culturales sirven para cambiar la cultura con mayúscula. Es decir, sirven para cambiar el modo de vida. Si consumimos un cine que es... Yo el otro día fui a ver una película que se llama John Wick y que es un éxito, el cine estaba lleno. Es una película en donde durante las 2 horas un tipo Rambo mata, no sé cuántas personas matará a lo largo de toda la película. Intuyo que matará por lo menos a 800 personas durante 2 horas. ¿No? Si eso es lo que consume la gente, si eso es lo que consumimos, bueno, pues obviamente, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Entonces, lo que necesitamos es realmente formar nuevas personas, formar nuevos ciudadanos, formar, en un sentido más clásico, nuevos valores. Y para eso son importantes las políticas culturales. Para utilizar lo mejor de la cultura, las prácticas culturales, para transformar modos de vida, para intentar transformar modos de vida. De hecho, lo que sabemos es que cuando vemos una buena película, cuando leemos un buen poema, cuando vemos un buen cuadro, caray, ¿por qué es bueno? Porque nos hace pensar, ¿no? Hoy esa película me ha hecho pensar. ¿Y qué significa te ha hecho pensar? Pucha, que me ha hecho entender mejor lo que pasa en la realidad, me ha hecho darme cuenta cómo yo soy cómplice de esto, me ha motivado a que yo me cuestione ciertas cosas. Entonces, en los objetos culturales tenemos un instrumento desaprovechado, absolutamente desaprovechado, para realmente combatir la corrupción, combatir el racismo, combatir el machismo, combatir la nula idea de justicia en el Perú. Es un país donde ya no hay idea de justicia, ¿no? O sea, lo único que hay es una idea de trabajo a la loca, ¿no es cierto? No importa si es justo o no es justo el trabajo, lo único que importa es que haya trabajo. Entonces, esta charla se llamaba Políticas Culturales y Ciudadanía, ¿no? Y bueno, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es, digamos, justamente la manera en la que una sociedad produce a sus ciudadanos como sujetos de derechos, como sujetos que son conscientes de que la comunidad existe y que a esa comunidad hay que cuidarla, hay que demandarla, hay que demandarle cosas y hay que contribuir a ella. Y la ciudadanía en el Perú, insisto, está sumamente deteriorada.
nuestros vínculos cotidianos, todos los días salir a la calle es una experiencia violenta. ¿No? O sea, entonces yo creo que tenemos que, digamos, comenzar a sostener con coraje, es decir, con autocrítica, que los peruanos, por una serie de razones, la crisis económica de los 80, la pobreza, la falta de consenso frente a las leyes, la herencia colonial, los nuevos mandatos de éxito, por una serie de razones, la forma en la que vivimos está absolutamente en crisis. La forma en la que socializamos a los niños está absolutamente en crisis. Y que realmente la cultura peruana hoy en día es un horror. Y que tenemos que trabajar para transformarla, para producir a nuevos ciudadanos. Ciudadanos que tengan una noción de lo colectivo, ciudadanos democráticos, ciudadanos absolutamente respetuosos de la diferencia, ciudadanos honestos, gente honesta. Cuando uno se encuentra con alguien honesto, wow, qué bacán, ¿no? Oye, si te han caído, oye, pucha, Diego, y eso cada vez es menos. Entonces, quiero terminar diciendo que las políticas culturales no son políticas para el desarrollo del sector cultural. No. O sea, el Ministerio de las Políticas de Vivienda, ¿qué quieren hacer? Desarrollar el sector vivienda. Las políticas de pesquería, ¿qué quieren hacer? Desarrollar el sector pesquero. Las políticas de minería, ¿qué quieren hacer? Desarrollar el sector minero. Bueno, ¿y las políticas culturales qué quieren hacer? Desarrollar el sector cultural, es decir, apoyar a los cineastas, apoyar a los editores, apoyar a los dramaturgos. ¡No! Las políticas culturales quieren cambiar la sociedad. No son para un sector específico, no son para apoyar al sector cultural, son para cambiar la forma de vivir de los peruanos. Nuestro trabajo no es para desarrollar el sector cultural, nuestro trabajo es para cambiar la sociedad entera. ¿Se entiende? Y yo creo que los políticos piensan que las políticas culturales son políticas para desarrollar el sector cultural, y entonces el Ministerio de Cultura tiene como, de hecho está así pensado, tiene como principal función desarrollar el sector cultural, apoyar, construir una ley de cine, apoyar el sector editorial, las industrias culturales, etcétera, etcétera, y eso es el instrumento, pero el objetivo no es desarrollar el sector cultural, el objetivo es transformar la ciudadanía, transformar la cultura. Ese es el cambio de chip que tenemos que proponer. Yo creo que si logramos convencer a nuestras autoridades locales, a las autoridades del gobierno central, y sí, desde las bases, los grupos culturales, las organizaciones locales trabajan diciendo, oye, basta con decir que los peruanos tenemos una cultura bacán que produjo Chalchán y Machu Picchu. No, creo que ha llegado el momento de ser autocríticos y decir, oye, los peruanos tenemos que horrorizarnos de nuestra cultura, del estado actual de nuestra cultura. Y solamente reconociendo eso, reconociendo el problema, podemos empezar a cambiar el problema. Bueno, muchas gracias. Entonces, comentarios, preguntas. No tiene que ser solo preguntas, sino comentarios o lo que quieran decir.
Gracias a usted. Bueno, me parece que se ha dado como que en el clavo. Se ha dado como en el clavo porque no sé si cuando se han planteado las políticas culturales desde el Estado han estado pensadas de esta manera, ¿no? Porque hablar de cultura efectivamente pues es hablar, ¿no?, de digamos, de una parte de la actividad humana que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con lo pictórico, con lo folclórico, más no con la formación de la sociedad, ¿no? Me hizo pensar mucho en las revoluciones culturales rusas, ¿no? Entonces, cómo a través de la literatura se fueron gestando intereses más profundos todavía, ¿no? Entonces, no sé, pues, si desde el Estado ahora eso sucede, ¿no? En todo caso, llevar a cabo esta empresa, hacerla caminar, echarla a andar, me imagino que debe ser muy complicado, ¿no? Solo eso. ¿Es un comentario? Acá. Sí, ahí voy. El problema, pienso que también existe que el mismo Ministerio de Cultura tiene un concepto de cultura bastante antiguo, anticuado, no es digamos funcional, porque entender la cultura como la literatura, el arte es bastante limitado. Si se entendiera la cultura como sobre todo el sistema de construcciones mentales que usa la gente para interpretarse a sí misma, interpretar el mundo, ese es el concepto funcional y que usa la antropología, sería distinto. Entonces dirían, entonces hay que hacer cambios culturales. Inclusive yo diría que en lugar de que se diga políticas culturales, deberían decirse políticas políticas de cambios culturales, ¿no? Que sería más preciso, porque en realidad eso es lo que se busca. Entonces, esa forma de ver la cultura, digamos que imprime la acción en todos lados, inclusive en cuestiones de patrimonio cultural, porque hasta cuando se usa la palabra patrimonio cultural también se lo usa como si fuera anquilosado, Machu Picchu, Chan Chan y nada más, cuando en realidad hay una relación entre la actualidad, el presente y el pasado, y cómo hacer para que ese patrimonio cultural de alguna manera también funcione para hacer cambios culturales en el presente, para que ese valor simbólico e histórico que tiene el patrimonio cultural también se inserte en la forma de ver de la gente en la actualidad, de interpretarse a sí misma, de interpretarse el mundo, ¿no? Entonces, eso también no se entiende. Yo no sé si sería una pregunta tonta tal vez, pero, o sea, ¿cómo hacer para que desde arriba, o las autoridades, cambien esa forma de pensar? O sea, se supone que ellos son sociólogos, son antropólogos, son gente capacitada, pero sin embargo mantienen un concepto de cultura arcaico, que no funciona y que no sirve, así de sencillo. Bueno, gracias. Porque si bien lo dijo, el tema cultural está inmerso en todos los sectores, sector salud, estilos de vida, sector trabajo, cómo valorar, por ejemplo, el trabajo de los artesanos, el trabajo no desde otro punto de vista, de qué manera se está trabajando intersectorialmente los sectores, porque imagino que cada sector debe tener al menos una dimensión cultural, y de qué manera se está trabajando transversalmente, intersectorial transversalmente, ¿no? Y de qué manera se puede fomentar este tipo de iniciativas para que se promueva la articulación entre estos sectores. Bueno, yo diría que hay muy poca transversalidad. O sea, las políticas culturales tendrían que atravesar todos los ministerios. O sea, todos los ministerios deberían de tener, ¿no es cierto?, una división de política cultural, ¿no? O sea, el Ministerio de Ambiente, o el Ministerio, o sea, el Ministerio de Trabajo, ¿ya? O sea, a ver, ¿por qué? A ver, digamos, ¿de qué sirve tener una nueva ley del libro si nadie tiene tiempo para leer? ¿Ya? O sea, ¿de qué sirve, digamos, ¿de qué sirve invertir en arte en las plazas si nadie tiene tiempo para ir a la plaza? Porque hoy en día todo el mundo trabaja 14 horas diarias. O sea, digamos,
Hoy en día ya no se respetan ni siquiera las 8 horas de trabajo, ¿no? Antes eran 8 horas de trabajo y eso fue una conquista mundial, ¿no es cierto? Pues se consideraba que el desarrollo del ser humano tenía que ser integral, ¿no es cierto? Es decir, que uno no solamente es un sujeto para conseguir dinero y acumular, o conseguir dinero para sobrevivir. La dimensión material no es la única dimensión en la vida, ¿no es cierto? Uno tiene familia, uno tiene que pasar tiempo con sus hijos, con sus nietos, uno tiene que, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se consiguió las 8 horas se consiguieron para hacer una división racional del día, y decir, bueno, son 8 horas para trabajar, son 8 horas para la cultura y la familia y el entretenimiento, y 8 horas para dormir, ¿no es cierto? Entonces hay 8 horas en el día en el que yo puedo ir al cine, leer un libro o jugar con mis hijos o visitar a mis abuelos o qué sé yo. Y hay 8 horas para dormir y 8 horas para estudiar. Hoy en día no, hoy día vivimos en lo único que hay es trabajo y dormir, trabajo y dormir. Y justamente por eso la sociedad se degrada, ¿no es cierto? La sociedad se degrada porque no hay tiempo para pensar en qué es la honestidad, en qué es la justicia, no hay tiempo para nada, lo único que hay es entonces, por ejemplo, yo pienso, ahora estoy escribiendo un artículo, ¿no? Para mí, ¿cuál sería la primera medida de política cultural? Bueno, ¿qué es lo que tendría que ser una medida intersectorial? La primera medida de política cultural es el respeto a las 8 horas de trabajo. La defensa de 8 horas libres, para que cada uno haga lo que quiera. Si a mí me gusta ir al cine, voy al cine. Si a mí me gusta leer un libro, si a mí me gusta ir a hacer deporte. Pero hoy en día vivimos una sociedad degradada, lo que decían en los años 70, el hombre unidimensional. Hoy día vivimos en una sola dimensión. Y bueno, el sábado en la tarde y un poco el domingo, ¿no? Pero durante la semana es una sola dimensión. Y por eso nos estamos degradando como sociedad. Claro, por supuesto que uno necesita chambear y se paga mal y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, pues tenemos que pensar las cosas como conjunto, ¿no? Entonces, ese trabajo intersectorial no está en el Perú. Porque la cultura se ve como un enclave, ministerio, y como algo que es para el desarrollo del propio sector. Y lo que yo estoy intentando decir acá es que no es para el desarrollo del sector, sino que tiene que ser algo transversal. En el Ministerio de Vivienda tiene que tener un área de cultura. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda, el desarrollo de la vivienda tiene que generar espacios públicos, tiene que generar no solamente construcción de edificios, tiene que generar construcción de parques, construcción de centros culturales, construcción de, digamos, lugares donde la gente pueda hacer algo distinto a trabajar. ¿No? Sí. Un comentario respecto a lo que es cultura. O sea, yo recuerdo claramente cuando era niño existía una cosa llamada museo, el museo central, el museo de cultura, el Museo de la Nación, que tenía una colección preciosa, era bello. 10 años después se me ocurre volver ahí, era una oficina del Ministerio de Cultura. Lo que fue antes el Museo de la Nación desapareció por completo. Entonces, eso refleja claramente lo que es nuestra realidad en aspectos culturales. Entonces, también ahí viene otro aspecto, ¿no? Si el presupuesto de cultura es uno de los que más disminuyen a nivel nacional, entonces eso también refleja la percepción de los funcionarios respecto a la cultura, que es algo que no es rentable, como comillas acá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo convencer al Estado o cómo convencer al poder de que, o sea, qué argumentos utilizar que sean realmente convincentes para que puedan realmente mirar hacia este eje y comenzar a trabajar en ello? O sea, esa es la pregunta. Exacto. Yo creo que este es el argumento. O sea, en este momento que has explotado una vez más con el problema de Odebrecht, ¿no? Ha explotado una vez más que en 17 años, después de los live videos y después de ver que habíamos llegado al fondo de la corrupción,
17 años no han servido para reconstruir un poco, sino que igual. Entonces, yo me acuerdo que en el año 2000 todo el mundo decía, tiene que haber un cambio, ahora sí, no puede ser tan degradada la sociedad, tenemos que producir un cambio. Han pasado 17 años y no hemos cambiado nada. Hoy día es otra vez un momento de absoluta crisis donde estamos viendo que todos se han degradado y de que no somos honestos, de que no somos una cultura honesta. Entonces tenemos que producir un cambio. ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo combatimos la corrupción? Entonces, la respuesta más superficial es lo que está haciendo el gobierno, lo que hacen todos. La respuesta es sin imaginación, es decir, bueno, hay que meter preso a Toledo, hay que meter preso a los de Odebrecht, hay que meter preso a los de Graña y Montero. Eso no soluciona nada. O sea, el combate con la corrupción es, tenemos que formar niños honestos, tenemos que formar jóvenes honestos. ¿Y cómo formamos niños y jóvenes honestos? Bueno, la respuesta es, invirtiendo en educación, ya, pero nuestra respuesta es, un momentito, no solamente invertir en educación es invertir en la escuela, tenemos que convertir las ciudades en ciudades educativas. Tenemos que generar educación por todos lados, no solamente en la escuela, en los medios de comunicación, en la radio y sobre todo en los espacios públicos. Los parques tienen que ser centros culturales. Entonces, este creo que es el punto. No estamos acostumbrados, y ese es el cambio que tenemos que hacer, y tenemos que contribuir todos, es que, ¿qué cosa le pedimos nosotros a nuestros alcaldes? Bueno, le pedimos que haya seguridad, le pedimos que haya serenazgo, le pedimos que recojan la basura. Lo que tenemos que pedirle a los alcaldes es que haya cultura. Lo que tenemos que pedirle a los alcaldes, así como decimos que con nuestros impuestos y nuestros arbitrios pase la basura, lo que tenemos que decir es, oye, con nuestros arbitrios queremos salir al parque y que en el parque haya algo, siempre haya algo. Yo sé que si voy al parque hay un espectáculo, hay cosas educativas para los niños, hay cine gratuito en la noche, hay una hora de teatro, hay un taller, y entonces el parque se convierte en un centro cultural. Yo quiero que mis impuestos, tanto porcentaje sea para el serenazgo, tanto porcentaje sea para la basura y tanto porcentaje para actividades culturales en los parques. Porque hemos tocado fondo y porque necesitamos educarnos, entre comillas. Entonces creo que la ciudadanía tenemos que empezar a demandar educación fuera de la escuela. Y que esa es la manera de combatir la corrupción. Formando nuevas personas, formando personas honestas, y no formando y no, digamos, siguiendo en la inercia en la que vivimos, ¿no? Ya que estamos conversando sobre la cultura, y me pongo a pensar un poco en el país, ¿no? El país no es homogéneo. Y hablar de cultura no debería ser porque también, pues, no, digamos, una política cultural para el Perú entero, ¿no? A sabiendas, pues, de que en el Perú existe lo que se conoce un Estado multicultural, que está abordado desde el enfoque de la interculturalidad. Ahora, respecto a la pregunta que dijo la señorita de los sectores, ¿no? Que la política cultural debe ser intersectorial. El sector de educación, a mi ver, está abordando la cultura a través de la educación intercultural bilingüe. Sin embargo, este tipo de educación tiene efecto, cumple su labor, pero sucede que luego de acabar el colegio y la secundaria, los ciudadanos, aquellos que han recibido este tipo de educación, no pueden insertarse a los espacios de derechos en su propia lengua, ¿no? Entonces hay un limitante tan grave en función de la cultura, que hablar de políticas culturales no es simplemente hablar de seguridad en el parque, ni de arte, como usted bien
lo ha dicho, sino complejizar mucho más el asunto para poder abordar todas las realidades que hay. Y en ese sentido creo que cuestionando el Estado-Nación, las políticas interculturales están allí, ¿no? Como una suerte de conato, pues, para cambiar esta sociedad, pero digamos que la misma estructura del Estado nacional no lo permite. Hay como que una barrera, hay como que tú intentas hacer, pero te vas a topar siempre con una cuestión más fundamental todavía, ¿no? Entonces, a mí me parece genial la idea que usted ha dado de políticas culturales, ¿no? Que es para cambiar la sociedad, pero una sociedad muy diversa, requiere políticas culturales diversas. Entonces, creo que es una precisión. Víctor, yo me pregunto en el mismo sentido de los que me han antecedido en la palabra, en el uso de la palabra, si es que de todas maneras no estamos utilizando más de lo debido el término cultura, ¿no? Porque de todas maneras se está escapando ya por todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos escuchado, no estamos abordando demasiado y no sería más bien utilizar otro término, no sé, dentro de puede ser pues de repente lo de cívica que anteriormente se utilizaba, que en realidad es algo que no entra mucho en juego, que de repente no podría tener que ver con esa situación, pero voy por el hecho del término humanizante, ¿no? De la finalidad humanizante que tiene la cultura tal como la estás abordando, ¿no? Sin embargo, esas limitaciones que el compañero me ha mencionado son difíciles de abordarlas dentro de estructuras como el Ministerio de Cultura, entonces estaríamos diciendo también que ese ministerio está pintado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos abordar desde ese espacio, ¿no? Porque es necesario empezar por allí, empezar a partir, a poder dividir, a poder ver qué cosa funciona ahí y qué no está funcionando. Entonces, ¿cuál sería la acción inmediata que podríamos nosotros realizar allí? ¿No? Sí, o sea, el problema es que la estructura del ministerio, como se ha comentado, es muy tradicional, es muy conservadora, ¿no? Entonces, ellos consideran que el tema del tiempo libre, o sea, las 8 horas, no es un tema de cultura que le compete al ministerio, le compete al Ministerio de Trabajo. El tema de género no es un tema de cultura, le compete al Ministerio de la Mujer. El tema de cuidado de la naturaleza, el otro. El tema de el racismo, bueno, hay un poquito ahí, ¿no? Han empezado a trabajar. Pero, digamos, en este momento, la campaña contra la corrupción, yo pienso que la tiene que liderar cultura, ¿no? Que la campaña contra el machismo la tiene que liderar cultura, que la campaña contra el racismo la tiene que liderar, y no hay en el ministerio proyectos, el ministerio no genera proyectos de este tipo, de ciudadanía, no genera proyectos de ciudadanía, genera proyectos focalizados, un proyecto para el cine, un proyecto para las industrias culturales, un proyecto para la industria editorial, pero no genera proyectos para intervenir en la forma de vida, ¿no? Y entonces yo creo que hay dos viceministerios, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene dos viceministerios, el viceministerio de Industrias Culturales y el de Interculturalidad. Entonces, es el viceministerio de Interculturalidad, ahí tendría que ser de Interculturalidad y Ciudadanía. O sea, no solamente interculturalidad en el sentido de qué cosa nos diferencia y cómo manejar la diferencia. Bueno, efectivamente, ¿no es cierto? Los machihuengas hablan una lengua distinta, viven distinto, y hay que, respetar eso y respetar sus derechos. Y digamos, la interculturalidad es cómo manejar la diferencia. Pero lo que necesitamos son proyectos que también, trabajen no solamente la diferencia, sino lo que nos une. Porque tanto los machihuengas como los de San Isidro son igual de machistas, o sea, los problemas de la ciudadanía atraviesan a todas las culturas y no solamente a una. Los problemas de honestidad atraviesan a todas las culturas y no solamente a una. Y entonces, proyectos de ciudadanía que trabajen más allá de la interculturalidad, ¿no? Todo, entonces nos quedaríamos básicamente con un Ministerio de Cultura
que se encarga de desarrollar todos estos programas, tratar todos estos problemas. Entonces, ahí está un poquito la situación, ¿no? Cómo empezar a sacar cosas que nos permitan ir al punto inmediato, ¿no? Eso es básicamente. Y de repente va por el concepto de cultura también, ¿no? Que si por un lado guarda cuestiones tradicionalistas, formas de entender a la cultura y reducirla solamente al arte, también por el otro lado como que pretende a veces abarcar demasiado, ¿no? Entonces no hay de repente un concepto medio, o no sé, ¿no? ¿Cómo se podría tratar de abordar ese tema? Mira, en realidad, según lo que creo que esto es un debate enorme, pero siempre se dice que si buscamos la definición de cultura, vamos a encontrar miles de definiciones y que no nos vamos a poner de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero en realidad, digamos, está claro que por la palabra cultura hay que entender fundamentalmente solamente dos cosas, que todas las definiciones se agrupan en dos grupos. Uno, lo cultural como, digamos, la cultura es las grandes conquistas de una civilización, las grandes obras de una civilización, en el sentido, digamos, la cultura peruana está representada por, ¿no? Lo que la cultura ha producido. La cultura ha producido la arquitectura inca, la cultura ha producido los cuadros de Víctor Humarea, los poemas de Arguedas y la danza de la Candelaria y el Huaylas, y entonces la guitarra de Acuchana. Y entonces una definición de cultura son los productos culturales, y otra definición de cultura es la forma de vivir. Las políticas culturales tienen que trabajar con las dos definiciones. Tienen que democratizar la producción cultural y hacer que el cine llegue a todos y que las artes se difundan para todos y que todos sepan, ¿cómo se llama? Que todos los peruanos sepan quién fue Tilsa Tusilla y puedan tener acceso a ver un cuadro de Tilsa. Y las políticas culturales son para democratizar los objetos culturales y que no queden en una élite, pero las políticas culturales también son para intervenir en la forma de vivir. Y lo que yo estoy intentando sostener es que solamente el ministerio y los grupos culturales y el discurso es trabajar acá, y que tenemos que empezar a trabajar acá. Y trabajar acá significa decir, un momentito, la cultura es práctica. La cultura sirve para combatir la corrupción, la cultura sirve para combatir el machismo, la cultura sirve para combatir el racismo, la cultura sirve para relacionarnos con la naturaleza de otra manera, la cultura sirve para promover una noción de justicia. Que la cultura sí es algo práctico, que sirve para cambiar el modo de vida. Esa forma de entender las políticas culturales no está difundida. La otra sí, con todos sus problemas y qué sé yo, pero hemos estado en ese paradigma. Y yo no estoy diciendo que haya que cambiarlo, estoy diciendo que tenemos que trabajar simultáneamente con las dos definiciones de cultura. Inclusive tenemos que integrarlas. Todo esto en realidad no es un fin en sí mismo, sirve para esto. Bueno, en principio quería agregar algo justamente lo que mencionaba acá el joven, de que esta cuestión de la interculturalidad y cuando, por ejemplo, tú puedes tener un proceso educativo en el cual se te enseña en tu lengua, pero luego cuando sales de la escuela y ya no tienes cómo aplicarlo porque las autoridades y la estructura política, social, no te permite ejercer ese derecho, aunque supuestamente te han enseñado a usar la lengua que tienes. Yo creo que se debe pues porque simplemente el Ministerio de Cultura tiene una forma de ver elitista y colonialista el asunto, así. Elitista en el sentido del término de cultura que usa, y colonialista porque todavía ve a las culturas, ¿no? Así originarias del Perú como aún subordinadas. Y es más, me atrevo a decir que hasta piensa que con el tiempo probablemente lo mejor es que desaparezcan, ¿no? O sea, eso es lo que aparenta, porque sí es cierto que, y yo también he tenido la oportunidad de viajar a Ayacucho o Huancavelica y he visto
que, por ejemplo, hay colegios que funciona la cuestión de la educación bilingüe y parece ser, por lo que yo he visto, de manera más o menos eficiente. Sin embargo, después, como se mencionó, o sea, y a ese joven, esa chica que sabe hablar ambos idiomas, y ahí cómo ejerce su derecho a usar su lengua originaria, su lengua materna, en espacios políticos, en otros espacios educativos, en la universidad o con las autoridades de su propio departamento. Cuando, por ejemplo, vas a hacer un trámite o algo no está en el idioma que tú has aprendido, tu idioma materno. Entonces, son varias cosas que te dicen de que en realidad la política que da el ministerio o los ministerios, el Estado peruano en general, a pesar de que pueden ser bien intencionadas por un lado, por otro lado no permiten que esa bien intención no fructifique, no florezca. Entonces, ¿de qué me serviría a mí que sí me enseñaron el quechua tengo como lengua materna, si al final en mi propia municipalidad, ni siquiera con mis propias autoridades, o para algo tan sencillo como un documento o un trámite no lo puedo usar? O sea, al final se excluye también a los quechua hablantes, aymara hablantes o cualquier otra lengua originaria. O sea, ahí también yo pienso que es una cuestión colonialista muy fuerte que tiene el Ministerio de Cultura, elitista y colonialista, y si eso no se borra, no vamos a cambiar. Entonces, yo pienso que ahí, inclusive, tal vez, siguiendo el ejemplo de otros países, se tendría que llamar el Ministerio no solo de Cultura, sino de Culturas, ¿no? Entendiendo de que hay una diversidad, o sea, así, entendiendo por un lado la cultura de manera funcional y adecuada para el quehacer de cambiar la sociedad, y por otro lado entender que hay diferentes culturas dentro del Perú, que no es lo mismo la cultura del norte, del centro, del sur, no es lo mismo la cultura de la selva, de la sierra y la costa. Entonces, por ahí iría en principio, ¿no? Bueno, básicamente eso. Bueno, yo creo que esto que hemos discutido es uno de las bases a partir de las cuales, digamos, de las bases ideológicas, en el sentido bueno de la palabra ideológico, a partir de las cuales estamos fomentando esta campaña, ¿no? ¿Y en qué consiste esa campaña? Bueno, los voy a dejar con Renzo, porque él lo va a explicar brevemente, pero todo lo que he dicho y hemos conversado está en el trasfondo de por qué es importante luchar para un aumento del presupuesto en cultura. Entonces los dejo con Renzo Rivas. Nada, muy brevemente, muchas gracias por venir. Bueno, después de la intervención de Víctor, donde se está presentando justamente la necesidad quizás de estimular esta forma diferente de entender la cultura, que como normalmente se entiende, al menos acá en el contexto, justamente sale esta campaña, que es una iniciativa que está impulsada por trabajadores de la cultura, pero que busca también justamente llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía se interese y también la haga suya, porque la idea tampoco es simplemente que sea una iniciativa simplemente para un solo sector, sino justamente si se entiende la cultura como algo que es como que transversal a toda la sociedad peruana, también tiene que ser interesante, tiene que ser impulsada por ese otro lado. Ahora, lo que se está tratando de hacer es algo bastante concreto, tratar de aterrizarlo esto de una manera que pueda servir justamente para quizás empezar a transformar ciertos sentidos comunes y al mismo tiempo tratar de empezar a hacer algo, que haya algo de praxis ahí. La idea es tratar de que, como se ha dicho, el presupuesto de cultura ahorita está bastante bajo, es el 0,32 del presupuesto nacional, es que suba al 1%, que es lo que la UNESCO ha determinado que es lo mínimo necesario como para poder impulsar iniciativas importantes en un país. Entonces, lo que se quiere es empezar a desarrollar esa campaña para los momentos en que ya se empiece a conversar sobre el presupuesto de lo que va a ser ya en los próximos años,
justamente se tome en cuenta la importancia de darle un papel más fuerte a la cultura, siquiera empezando así, siquiera con algo concreto, un 1%. Entonces, vamos a estar desarrollando varias charlas, varios eventos. Fue importante, por ejemplo, que en el aniversario de los 50 años de San Juan, justamente, que pudimos compartir allí un inicio de campaña, pero también se van a estar desarrollando otros eventos como de este tipo. Digamos, de todas maneras sería interesante que los que esto les llame la atención y de hecho sientan que es una causa por la que vale la pena estar insistiendo, que se sumen. Pueden encontrar información en el Facebook de la campaña. Espero que todos tengan, pues justamente acá están las direcciones y cómo contactarnos. Y digamos, también que nos escriban, pero sobre todo también en algún momento vamos a hacer un evento un poco como para ver la gente que se quiera sumar a la campaña también de manera más abierta. Y nada, que es importante justamente por todo lo que se ha conversado en la charla de la presentación del día de hoy. Entonces, en verdad esperamos que podamos compartir toda esta lucha, que de verdad es una lucha importante, es una lucha justamente por tratar de cambiar la forma de relacionarnos, cambiar la forma de la socialización de la gente en el Perú y tratar de transformar todas estas problemáticas inherentes de la corrupción, el feminicidio, la delincuencia, todo eso que nos embarga a todos en nuestra rutina diaria. Muchas gracias. Víctor, agradecerte nuevamente. Acá los vecinos de San Juan de Lurigancho están representados por 1 millón de militantes acá adentro. Y la próxima charla vamos a ver patrimonio cultural y el tema de la corrupción, ¿no? Que va a ser en San Marcos, creo, lo de patrimonio cultural, y lo de la corrupción en Villa María del Triunfo. Estamos descentralizando la campaña. Víctor, creo que hoy día nos ha dado 2 formas de cultura. Creo que siempre como gestores culturales hemos estado direccionados a solamente ver la parte más estética, más bonita, dibujos, danza, pero no hemos visto la otra de transformarla. Creo que que es la la cultura fea que tenemos, no la hemos trabajado desde la gestión de nuestros barrios, y creo que por ahí podemos crear nuevas actividades, ¿no? Siempre. Claro, en un primer momento le estamos dando información y contenido a toda la campaña, ¿no? Como dice Víctor, es un tema muy complejo y en ese marco estamos dando estos talleres con especialistas en el tema para fortalecernos y llenarnos de información. Hay cosas que hoy día hemos aprendido que muchos de nosotros activamos en nuestros barrios, pero no lo estamos viendo de otro enfoque, solamente lo vemos de la parte estética, ¿no? Claro, o sea, producimos los mejores eventos, traemos a los mejores artistas de los mejores barrios, y eso no es lo que nos está ayudando a que fortalezcamos la cultura en nuestro distrito, ¿no? Que no lo vemos en la parte de la cultura fea, que es la corrupción. No hemos trabajado esos temas. Para poder integrarse a eso, nosotros vamos a tener una plenaria el día martes para poder dialogar con las nuevas organizaciones y darles algunas herramientas para ver cómo nos podemos articular mejor, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. En realidad les envío correos diariamente a las organizaciones y agradecerles acá por su presencia. En realidad es muy importante para nosotros. Seguimos trabajando de diferentes
puntos del distrito, a veces es imposible llegar a tantos. Créanme que es un poco complicado teniendo un equipo muy corto, pero ahí estamos, ¿no? Darles la bienvenida, agradecimiento. Gracias a la señora Salomé por el espacio, a la señora María, a Víctor nuevamente, y bueno, esta charla va a ser ya pronto editada por nuestra compañera y lo va a subir a la web y puedan difundirlo también